buenas, bienvenidas y bienvenidos a Paso, el espacio que ha creado el Consejo Nacional de Educación para conocer un poco más sobre los temas educativos en Honduras. Hoy está con nosotros el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, el doctor Alexis Ordóñez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Valesca, de nuevo compartiendo con usted, con todas las personas que están interesados en el tema de educación, también están preocupados, hay mucha gente que también está trabajando arduamente por transformar la educación, y es una alegría pues poner algunos elementos en el debate, algunos intentos de aporte desde la experiencia del Consejo Nacional de Educación. Así que un gusto de nuevo participar en este programa. Hoy queremos conversar, doctor, sobre la educación pública y el derecho a la educación. En Honduras hemos visto durante muchos años cómo poco a poco lo público se ha ido debilitando o desapareciendo. Por eso nos parece importante saber qué es lo que ha pasado en la educación con esta realidad. Y también queremos profundizar un poco en el derecho a la educación y el derecho a la educación pública. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Qué es lo que ha pasado con la educación, con esta realidad? Bueno, usted ha hecho una combinación de dos variables, dos temas, mejor dicho, que van a la par. Uno es la educación como derecho y el otro la educación pública. Conjuntando eso, podríamos decir que la educación pública es un derecho humano, un derecho de las personas, la educación pública. Y la educación pública tiene algunas características muy generales, tiene características particulares, específicas, pero yéndonos a la generalidad, y cuando digo generalidad me refiero al todo. La educación pública es financiada por el Estado o por los estados, y eso produce un efecto en el acto educativo con las personas, y es la gratuidad de la educación, es decir, la gratuidad para los sujetos del derecho a la educación. Si el Estado financia, el Estado financia la educación, se convierte en educación pública, y eso significa, entre otros elementos, que esa educación es gratuita para los educandos, hombres y mujeres. Entonces, por otro lado, la educación pública es como la expresión concreta o la concreción del derecho a la educación. El derecho, en alguna medida, es un elemento, un aspecto abstracto. En alguna medida es abstracto, porque un derecho es aquello que está intrínseco en el ser humano. Es decir, un derecho es aquello que una persona merece por ser ser humano. Es algo que está paralelo o intrínseco, más bien, al ser humano. A existir. A existir. Eso es el derecho. Pero entonces, tenemos el derecho a la educación, y eso fue declarado, no hace mucho, por cierto, con la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, se declara la educación como un derecho universal de las personas. Ahora, ese valor intrínseco tiene una concreción, y esa concreción es la educación pública, financiada por el Estado y gratuita.
Explico eso porque es importante entonces decir qué ha pasado y cómo está. Entonces, ¿cómo está la educación o qué ha pasado con la educación pública? Cuando nos preguntamos qué ha pasado con la educación pública en Honduras, estamos también preguntando implícitamente qué ha pasado con el derecho a la educación en Honduras. Yo le diría que hice mención a la Declaratoria de los Derechos Humanos, 1948, y en Honduras, la educación fue desde la reforma liberal del siglo XIX y en muchas partes del mundo, en Europa, en América Latina, con años diferentes, y en Honduras también, el siglo XIX marcó en gran medida la apertura de la educación formal, de las escuelas. En Honduras la educación laica, la educación gratuita, se fue insertando como un derecho todavía no declarado, que era el fruto de toda la época de la ilustración en el mundo, de la subida de la importancia de la razón, del pensamiento. Entonces desemboca eso en la educación. Entonces Honduras viene bregando desde 2 siglos en ese esfuerzo, pero en Honduras han habido esfuerzos en la historia de ser educación gratuita, educación pública, pero también conviviendo con rasgos en algún momento de educación elitista, de educación para algunos grupos, por ejemplo, para las empresas instaladas en la costa norte, es decir, esa combinación. Sin embargo, fue, y dándome un salto muy rápido, ya en la década en el siglo XX, en la década de los 90, poco antes de los 80, pero ya con más fuerza en la década de los 90, coincide cierto detrimento de la educación pública en Honduras con la instauración de las medidas del modelo neoliberal en Honduras. Esto no es, lo que estoy diciendo no es necesariamente un enfoque, voy a decir, sesgado ideológico. Estoy hablando un poco por eso dije, es una coincidencia. Claro, uno puede ahora, o yo puedo afirmar que como el modelo neoliberal tiene un principio, y el principio es reducir el Estado para hacer crecer el mercado, el mercado libre. Entonces, en el mercado libre, muchos de los derechos, aunque se declaren en el modelo neoliberal derechos, no son derechos, se convierten en mercancía. Porque justamente, y eso, para responder a su pregunta, eso es lo que ha ido pasando en Honduras. Lo que ha ido pasando es que se ha ido construyendo en las últimas 5 décadas en el país, se ha ido transformando el derecho, ha ido reduciendo la educación como derecho real a pasar a una mercancía o a un bien de consumo. Entonces, eso ha llevado a que entonces en Honduras el mercado penetre la educación y se vaya instaurando con más fuerza la educación privada, pero bajo la perspectiva de que la educación privada la paga quien puede. La paga quien puede de cualquier manera, obviamente, pero entonces cuando ya la educación es pagada por el que puede, primero va creando un desbalance entre los que pueden y los que no pueden. Los que compran una mercancía
compran, perdón, la educación como mercancía y los que también ejercen la educación como derecho. Entonces, esa dinámica, más allá de las cifras y más allá de asuntos concretos que podemos mencionar, pero el fenómeno de fondo, lo que ha ido sucediendo es eso. Es decir, es una suplantación de lo público, bajo las características que mencioné, por lo privado también, bajo los elementos que mencioné, que son dos: la educación como mercancía y la educación que es pagada por quienes pueden y quienes tienen. Doctor, y en un país como Honduras, que es un país de muchas brechas, un país con alta pobreza, ¿por qué es importante, por qué es fundamental tener una educación pública de calidad? Bueno, la importancia toral es que con la educación pública como derecho, entonces se instaura un imperio, un sistema de la igualdad. O sea, la educación pública como derecho a lo que apunta es que todos los seres humanos somos en esencia iguales. Entonces, en el fondo, la importancia, la vitalidad de la educación pública es que mira a los seres humanos, concibe a los seres humanos, hombres, mujeres, personas de pueblos originarios, con todas las diversidades del mundo que podamos tener, con todas las diversidades, en esencia se reconoce una igualdad como seres humanos y por eso es el enfoque de derecho. Entonces, cuando se fortalece la educación pública, lo que estamos es haciendo un aplauso o dando un viva a la igualdad de los seres humanos. Y ahí es donde radica la trascendencia de la educación pública. ¿Y qué elementos o aspectos debe tener una educación pública de calidad como la necesita Honduras, como la necesitan los y las hondureños? Bueno, además de la gratuidad, porque la gratuidad implica, reitero, la gratuidad es para la persona que ejerce el derecho a la educación, para todos los educandos. Entonces, la gratuidad implica, por un lado, la posibilidad que las personas tienen de utilizar sus ingresos en otros asuntos que las personas, que los seres humanos necesitamos. La alimentación, la recreación, la lectura y otros asuntos. Lo que pasa ahora es que, lo que está pasando en este sistema es que los bajos ingresos, los pocos ingresos o los ingresos en un país pobre, gran parte de esos recursos, si la gente quiere invertir en educación, se destinan a eso. Es decir, es quitar. Algunos hablan de invertir. Sí, es cierto, una familia invierte en educación, pero esa inversión en el fondo puede ser la negación de un derecho. Entonces, el tema de la inversión tiene sus dualidades, sus ambigüedades. Pero entonces, lo primero es la gratuidad. Ahora, lo público tiene que ser de calidad. Y la calidad, que también es un tema muy discutido, la calidad tiene que ver con que las personas reciban ese derecho vinculado a sus necesidades, a sus aspiraciones, lo que ellos desean, a sus posibilidades y a su contexto.
Eso es lo esencial en la calidad, eso es lo esencial. Y de ahí vienen, yo diría, le llamaría como algunas herramientas complementarias, pero que deben estar vinculados a esas aspiraciones, a esas necesidades, a esa contextualización. Me refiero a qué? Textos o libros. Es importante. Es importante que los centros educativos formales y no formales tengan bibliotecas, tengan ludotecas, tengan rincones o espacios de lectura, tengan textos para la lectura. Eso es importante. Que tengan, segundo elemento, que tengan condiciones de infraestructura adecuadas para realizar el acto educativo, y ahí nos referimos a aula, y además no solo el aula, sino los espacios libres, los espacios de socialización y otros asuntos importantes en el espacio áulico. Porque recuerde que en el sistema formal y no formal, los educandos permanecen mucho tiempo en su centro educativo. Entonces, ese centro educativo debe estar dotado de energía eléctrica, dotado de servicios sanitarios, dotado de agua, de cierta seguridad ambiental. Un tercer factor importante para llevar a cabo la calidad, y reitero, no es el texto, no es el aula sinónimo de calidad. La calidad es más profunda. Estos son elementos que contribuyen a ese asunto de profundidad que ya he mencionado. Hay un tercer elemento importante, y es la presencia del educador y la educadora. La presencia, me refiero a una presencia con conocimiento de la profesión de educador, de educadora, con las condiciones también socioemocionales para poder ejercer y poder más bien contribuir a que el sujeto con el cual convive se sienta que está recibiendo lo que se merece como ser humano, es decir, ejerciendo un derecho. Entonces, la formación, el docente bien preparado, bien estimulado, con salud física, emocional, es un factor también que contribuye a la calidad. Y voy a mencionar un cuarto dentro de otro que es importante, y es la ruta educativa. Efectivamente, el currículum, las mallas curriculares, los programas, los planes educativos son importantes, pero ahí lo más importante para la calidad es que los educadores vayan teniendo la capacidad de planificar el proceso de formación con una guía, que es lo que llamamos el currículum, o las currículas, pero que la vayan comparando con la vivencia de los estudiantes, de los educandos, con sus propias vivencias, con sus propios avances, con sus propias dificultades. Entonces, esa combinación, que al final es mediado por el docente, es otro factor clave para la calidad de la educación pública. En Honduras, doctor, ¿cuál podría citar usted como elementos o como sucesos que nos permiten decir que sí hubo o que sí ha habido anteriormente un debilitamiento de la educación pública? Bueno, lo más obvio, lo más evidente es la inversión en educación. ¿Por qué? Bueno, lo más obvio
Y lo tomo ese tema porque justamente caractericé, dentro de otras características posibles, la educación pública como aquella que es financiada por el Estado y que el ser financiado por el Estado la convierte en gratuita para los educandos. Entonces, ¿cómo un país puede medir si la educación se está fortaleciendo en lo público? En inversión, es en la asignación de recursos por parte del Estado a través de su gobierno en los presupuestos generales de la República. Ahí uno puede decir, aquí estamos aspirando a la educación pública. En Honduras, en 1900, perdón, no en el 1900, me voy a ir más acá, el año 2009, que por cierto coincide, y lo digo coincide, no es muy exacto porque no es coincidencia, pero no es coincidencia, pero se junta con el golpe de Estado en Honduras. El año 2009 y concluir el año 2010, la inversión que Honduras tenía, de acuerdo al presupuesto general de la República, era aproximadamente un 30% del presupuesto de la República para las entidades centralizadas. Era un 30%. Planteo un porcentaje para comparar. En una década y media, la inversión bajó en 15 puntos. Es decir, la tendencia post-golpe en Honduras es que la inversión en relación al presupuesto general de la República iba en descenso. Han habido aumentos, todos los años hay aumento al presupuesto, hubo aumento, pero estamos hablando de porcentajes. Uno puede aumentar una cantidad, pero que porcentualmente es mucho menos de lo que se invierte en seguridad, por ejemplo. Entonces, ahí es un indicador y eso uno lo puede también convertir a otras comparaciones en inversión. La comparación, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto. Honduras llegó en algún momento en esa misma época a invertir un 8% del Producto Interno Bruto destinado a educación. Al inicio del actual gobierno, la inversión andaba en abajo del 4% en relación al Producto Interno Bruto. Y el gobierno actual ha ido levemente aumentando, porque aquí hubo, o sea, no solo es aumentar la educación, valga la explicación en este momento, porque Honduras tiene una deuda estatal como país altísima que no permite todavía hacer una inversión muchísimo más grande en materia educativa. Sin embargo, hay indicios. También lo podemos comparar con otro elemento que es importante y es con la inversión que le llaman per cápita en educación. Y la inversión en Honduras per cápita, ahorita fíjense que no olvido, pero creo que anda en $150 la inversión per cápita, es decir, lo que se ha venido invirtiendo en esas últimas décadas, cuando hay países que le invierten, países cercanos, $700 en Centroamérica, y hay países que invierten hasta $3,000 per cápita. Entonces, ¿a dónde se puede reflejar que lo público se ha debilitado? Es en la inversión. ¿Y a dónde se refleja la inversión? En el abandono de escuelas, en el estancamiento de los salarios de los docentes, en la ausencia de textos, en la ausencia de alimentación escolar. Esos son los reflejos de un
tema que es pensado, que es maquinado. O sea, el modelo neoliberal no es un cuento de hadas, no es una cosa, no es un abstracto. Es un pensamiento ideológico, político, un enfoque de desarrollo que tiene algunas bases, como por ejemplo reducir el Estado, incrementar la inversión pública, y eso, a su vez, tiene expresiones claras. Reducir el Estado, reducir inversión, y eso tiene un efecto. Menos escuelas públicas, menos calidad, menos docentes, y tiene, a su vez, otro efecto. Sube lo privado, más escuelas privadas, etc. Entonces, esa es la dinámica. Entonces, ahí en Honduras es clarito cómo ha funcionado el modelo. En Honduras es clarito cómo ha funcionado el modelo. Entonces, ¿qué pasa? Si el país es pobre, entonces la gente, si el sistema público, la gente dice, bueno, es que el sistema público no sirve. Bueno, voy a tomar como que así fuera cierto, pero es que no sirve si eso fuera cierto, que no es del todo cierto, pero las debilidades que tiene no es porque se dieron por culpa de los profesores, es un monstruo que está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la gente se aleja de lo público, intenta ir a lo privado, pero la gente que no puede, entonces ¿qué pasa? Se van. Se ausentan del sistema. sistema. Se quedan sin la posibilidad de transformar sus vidas a través de la educación. Yo diría, sería más duro. Reducen su condición de ser humano, justamente por la perspectiva de derecho. Si la educación es un derecho, y el derecho es un factor inherente, como dijimos, al ser humano, por ser humano se lo merece, no es regalía, no es mercancía. Entonces, si usted no tiene como ser humano el ejercicio de un derecho, se le reduce su condición de ser humano. Doctor, y en este gobierno, ¿qué cosas podemos mencionar como hechos que están fortaleciendo la educación pública? Mire, voy a tratar, porque es una pregunta importante y vital, contestarla de la manera concreta y amplia a la vez. Pero mire, yo le he mencionado 3 niveles del problema. El nivel estructural, el nivel de la inversión y el nivel de la concreción de la inversión. Entonces, nuestro gobierno ha actuado en las tres ámbitos. Claro, combinar los tres no es un asunto de hacerlo en un 2x3, que son 6 en 6 días. Entonces, ¿por qué? En materia estructural, la educación, las dificultades, las deficiencias del sistema educativo obedecen a un sistema de organización a nivel mundial. No es un problema solo de Honduras. Entonces, hay que desmontar ese sistema y volver a potenciar lo público. Y eso, por eso el tema de la justicia educativa que hemos comentado en este programa, la justicia educativa apunta más allá de la equidad, porque la justicia educativa lo que intenta es tocar las estructuras desiguales. Entonces, ¿cómo lo toca? ¿Cómo lo está tocando el gobierno de Honduras? Nuestro gobierno. Queriendo pasar de un modelo neoliberal a un modelo socialista democrático. Con justicia. Con justicia. En el fondo es que, ¿qué es el socialismo democrático? Es desmontar estas estructuras que reducen la inversión pública, que maximizan la inversión privada
y que eso va en detrimento de las personas como sujetas de derechos humanos. ¿Qué es entonces? Bueno, el socialismo democrático es invertir, recuperar el sentido de lo público, colocar en su lugar lo privado, no es deshacer lo privado, no llegamos a eso, pero colocarlo en su justa medida y exaltar la dignidad que está vinculado incluso etimológicamente a el tema del derecho, la dignidad de los seres humanos. Eso es un asunto estructural. Entonces, desde ahí, lo primero, plantear entonces, y nuestra presidenta lo planteó en el plan de gobierno, la educación no es una mercancía, no se vende, ni se debe vender. Ya declararlo, estamos tocando una estructura. Ese es el primer abordaje. El segundo abordaje es, entonces, si no es una mercancía, entonces quiere decir que hay que invertir en educación. El actual gobierno, nuestro gobierno, ha ido haciendo aumentos anuales en el presupuesto general de la República en materia educativa. Pero no solo lo ha hecho a través de la partida principal dirigida directamente a educación a través de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es receptora de los fondos de la educación superior, de la educación no formal, de ciertas transferencias que se hacen a otras organizaciones. Ese presupuesto ha ido aumentando año con año, pero han habido otras carteras que le llaman otras secretarías de Estado que también han tenido más incrementos a su presupuesto destinados a educación. Entonces, si nosotros sumáramos la inversión que hace la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social, la misma Secretaría de Educación, varias secretarías, la inversión que se hace en educación es mucho más, ¿no? es mucho mayor. Entonces, hay indicios de que esos indicadores que yo le mencioné de la inversión, de la relación del presupuesto asignado en educación en relación al presupuesto general de la República, por lo menos se ha sostenido y ha ido teniendo leves incrementos. Y lo digo leves porque si llegamos a un presupuesto de 14% en relación al presupuesto general de la República, después de haber tenido 31%, estamos hablando de 16 puntos, volver a recuperar 16 puntos. Y con una deuda que es lo que más paga, lo que más gastamos en Honduras. Entonces, pero sí se está dando más inversión. Y eso nos ha llevado al tercer plano de qué hacemos para ejercer ese derecho y que tiene que ver con la calidad. Y la calidad relacionado con algunos elementos. Entonces, esos elementos son el reflejo último de todo esto. Debes estructurar, de invertir y de ver reflejado algunas cosas. ¿A dónde se ven reflejadas esas cosas? El 50% de los centros educativos públicos de la educación formal en Honduras están reconstruidos y reparados. La alimentación escolar ha aumentado y ha aumentado aproximadamente en 1 millón de educandos que no recibían alimentación escolar y que ahora reciben en la educación prebásica toda la educación básica. Segundo factor. Tercero, el ejercicio de la profesión docente se ha redignificado a través de la retribución a su trabajo y durante 3 años consecutivos se han hecho ajustes salariales a los docentes, al sueldo base y a sus colaterales. Tercer factor. Cuarto, se reactivó, se ha potenciado la matrícula gratis. La matrícula gratis es un elemento importante porque es un fondo
que los centros educativos formales tienen para invertir en diferentes asuntos de sus centros educativos y que eso refleja gratuidad, porque si eso no está, alguien lo tiene que asumir. Siempre la educación la asume alguien, por supuesto, pero alguien, el que es sujeto de derecho, entonces también tiene que asumir. Eso no debe ser así. En una perspectiva socialista, democrática, de derecho, la familia no tiene que colocar más recursos, y no es porque es regalía, es que es su derecho. Es su derecho, es correcto. Entonces ahí le menciono esos aspectos y que son reales y que reflejan una serie que reflejan la mayor inversión, el intento por revertir. Yo le voy a usar un término tal vez no muy apreciado por todos, pero esta es una lucha. Esto es literalmente una lucha profunda, porque es luchar lo público versus, no lo privado, sino versus un modelo que ha considerado que la participación del Estado debe ser reducida a ser un tramitador. Y eso ya lo tenemos incluso introyectado, porque nosotros, una persona de 50 años en Honduras, nació o creció en un modelo individualista, en un modelo neoliberal, en un modelo que cree que lo tenemos introyectado, que todo se vende y todo se compra. Todo, la educación, la salud, la energía, el transporte, todo. Entonces ya para nosotros es normal que usted vaya a un hospital y que no hay medicina y que no hubo medicina o que tiene que ir mejor a una clínica. Es normal, porque todo es mercancía. Entonces estamos luchando frente a un monstruo de orden mundial, no es un asunto de país solamente. Es una lucha que ha iniciado y que el Consejo Nacional de Educación está trabajando para articular los diferentes componentes que permitirán que la población tenga educación de calidad, educación pública de calidad en diferentes espacios, en el formal, en el no formal. Es un trabajo que el Consejo Nacional de Educación está haciendo junto a otras instituciones y que esperamos conocer también en otros espacios, aquí en otros programas de este espacio. Claro, y fíjese que ya entiendo, estamos cerrando. Yo quiero exaltar eso porque insertarse en estos trabajos en realidad nosotros en el Consejo, y creo que todos los maestros, las maestras, los maestros de las universidades, los educadores no formales, las instituciones del sector no formal, yo creo que todos sienten y tienen ese sentimiento de que estamos luchando. Y a veces en la lucha uno siente que avanza o tiene pequeñas victorias, pero también tiene derrotas o tiene obstáculos, y eso requiere juntarnos, requiere reflexionar en común. Entonces yo resalto eso porque yo me encuentro con diversas personas también críticas a la labor nuestra de las instituciones, y dicen, sí, pero esas becas que dan, para decir algo, un ejemplo, son muy pocas para toda la gente. O sí, o la alimentación que dan, falta, deberían dar otros manjares. O los centros educativos, sí, se han reparado, pero aquí no hay.
decir, siempre, pero es que debemos entender que estamos en una lucha. Y es un proceso, estamos recuperando. O sea, no tenemos el camino así liso, luchamos en términos también productivos, la matriz productiva del país se debe cambiar también. El Estado de Honduras requiere más recursos, para poder invertir. ¿Y cuál es el dilema entonces del gobierno de Honduras? Que quiere ser y es un gobierno justo. ¿Y sabe dónde refleja la justicia? En una de las cosas. Todos los gobiernos anteriores del modelo neoliberal, los primeros pasos, el primer año de gobierno, lo primero que hay es aumentar impuestos. Recuerda, venimos de un 3% del impuesto sobre la renta y estamos ahora en un 15 o 18%. Todos los gobiernos vinieron ajustando la economía. Nuestro gobierno no ha aumentado ningún impuesto. ¿Y de dónde se alimenta un país, un gobierno, para invertir? En impuestos, en sus empresas. Y las empresas hondureñas públicas, la ENE, Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria y todas las empresas estatales fueron concedidas al sector privado. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Entonces, ¿a dónde refleja la justicia? El gobierno. Fácil, hubiera dicho, no, entonces también vienen para financiar la educación, vamos a poner una tasa de seguridad, una tasa de cualquier cosa, o vamos a incrementar el impuesto. Y no ha sido así. Y a pesar de eso, se han reparado 5.500 centros, se han dado aumentos salariales a los estudiantes, a los maestros, se ha dado matrícula gratis, hay una cantidad significativa de becas. Se han equipado los centros escolares. Se han equipado centros escolares. Entonces, para aquellos que son escépticos, es que en el país hay que ser revolucionario, en el sentido no armado, sino en el sentido de tener una fortaleza interna para tener esperanza de que esto lo podemos cambiar. Pero si los escépticos y los negativos nunca van a poder entender la lucha a la cual nos estamos enfrentando. Con eso cerramos este programa, doctor. Muchas gracias por estar acá, en Paso a Paso. No, muchísimas gracias por un tema tan importante, tan bonito, tan de fondo, porque en el fondo esa es la situación, y que a veces uno también pierde la visión de contra qué está luchando. Cuando uno se entera de eso y mira estos pasos importantes, eso es lo que hace seguir adelante y recuperar la esperanza. Muchas gracias. Gracias a usted.